Pertinencia y oportunidad de este debate, que como lo estamos viendo y analizando en el Consejo de Bogotá, creemos que aquí también hay una oportunidad para resolver temas, pero también hay una radiografía de lo que puede estar ocurriendo a nivel nacional. Saludo a la mesa directiva, por supuesto al ministro de Salud, doctor Gaviria, a los funcionarios de la administración distrital y por supuesto a Ángela María, la pertinencia y oportunidad de este debate. Primero, lo que hemos analizado en el Consejo de Bogotá es que no estamos ante unos hechos nuevos. Esta historia ya la había vivido Bogotá hace 16 años con la intervención que la administración de Enrique Peñalosa en su momento hizo al cartucho. Son las mismas imágenes, las mismas denuncias, el tiempo pareciera que no ha pasado. En cuanto si uno coge las imágenes, las declaraciones de la intervención en el cartucho con la intervención que hicieron en el Bronx. Es el mismo modelo de intervención, es decir, honorables representantes y ministro, la intervención en el cartucho, lo que primó en esa intervención fue la instauración de un modelo de renovación urbana. Con todo respeto lo digo, ahí no primaron la vida de los habitantes de calle en el cartucho. Solamente para recordar, la inversión en el cartucho en la primera administración de Enrique Peñalosa se llevó 105.000 millones en la inversión. ¿En qué? En el Parque Tercer Milenio. Las declaraciones en su momento del alcalde Enrique Peñalosa era: no, es que hay que recobrar la seguridad del centro. Hoy, 16 años después, yo les pregunto, ¿quiénes van a pasear con sus hijos y sus familias al Parque Tercer Milenio? ¿Qué es el Parque Tercer Milenio hoy? Es un foco de inseguridad. Y la intervención en su momento en el cartucho se vendió con esa prioridad de que había que recuperar la seguridad en el centro. 16 años después, y eso no ha sido así. En cambio, sí, se desplazaron esos habitantes de calle del cartucho, se desplazaron en diáspora por todo Bogotá, reafirmando ollas que ya existían, pero haciéndolas más grandes y más peligrosas. Una de ellas, el Bronx, el San Bernardo, Cinco Huecos, el Cartuchito. Estamos ante el mismo modelo de intervención. Primero el cemento y por último los habitantes de calle que se las arreglen como puedan. Y lo voy a demostrar por qué. Vale la pena notar, Ángela María, usted que fue directora del DAPS, para ese mismo año, 105.000 millones costó la intervención en el Parque Tercer Milenio. Y todo el presupuesto del DAPS, del Departamento Administrativo de Bienestar Social de la época, eran 116.000 millones. Es decir, la intervención en cemento, la intervención en renovación urbana, que es diferente a revitalización de una zona de la ciudad, se llevó todo el presupuesto en ese momento del DAPS. Vale la pena, ministro, tener en cuenta los censos de habitantes de calle, de habitabilidad de calle en Bogotá en los últimos años. Pero entonces me dice la representante Ángela María que ya fueron presentados. Se triplicó después de la intervención en el cartucho, se triplicó en Bogotá el habitante de calle. Del año 1999, donde teníamos 7.793 habitantes de calle, para el 2011, cuando entrega la administración de Enrique Peñalosa, había 11.832 habitantes de calle en la ciudad de Bogotá. Y esto paulatinamente, en gobiernos de izquierda alternativos, esa cifra fue bajando hasta que en el año 2011 la cifra fue de 9.614 habitantes de calle. Quiero retomar el año 2011 y el censo que se llevó a cabo en el año 2011. Lo más importante del censo no es la cifra de habitantes de calle en el año 2011. Y aquí viene una parte que le compete, doctor Gaviria, ministro de Salud.
el censo nos revela que en Bogotá hay 9.614 ciudadanos habitantes de calle. Pero la revelación más importante del censo, doctor Gaviria, es que 6.700 habitantes de calle son consumidores de bazuco. El bazuco fue lo que los llevó a la calle. Entonces la pregunta, ministro, es la siguiente: después de casi 3 décadas de consumo de bazuco sostenido en este país, que ha llevado a la calle a miles de colombianos y colombianas, ¿dónde está el estudio? ¿Dónde está el diagnóstico? ¿Dónde está lo que nos permita determinar que el bazuco efectivamente en este país es una epidemia, ministro? Y no tenemos cómo controlarla hasta el día de hoy. Y entonces es aquí donde yo me aparto de la administración y voy a hacer alusión a las intervenciones que ustedes hicieron y que comprometen mi nombre. Si son 6.700 habitantes de calle consumidos en el bazuco, nos podemos poner de acuerdo en que son enfermos. Y usted al enfermo no lo saca a las patadas de la casa. No conozco a ninguna familia, bueno, habrá algunas, muy pocas. Ni al enfermo le mete gases lacrimógenos, ni al enfermo lo mete en los caños, ni en las alcantarillas. Y como usted bien dice, subsecretario de Integración Social, yo he acompañado unos operativos. Y le voy a decir el último, lo que vimos usted y yo en ese operativo. Yo vi lo siguiente, y usted me puede desmentir. Yo vi que la policía entró por todo el caño levantando cambuches a la fuerza. Y usted también estaba allí personera. Es decir, la intervención, como uno trata a los enfermos, es con afecto. Yo no sé cómo los tratarán en la casa de ustedes. Con cariño. Yo vi a la policía que empezó en el caño haciendo una operación, digámoslo así, tipo rastrillo, sacando al habitante de calle, y por eso las protestas. Cuando usted y yo nos despedimos esa noche a las 2 de la mañana, subsecretario, le pregunté a usted cuántas personas se han subido al camión de las casi 100 que había en ese momento en el caño. No eran más de 100 en el momento en que yo me fui. Y al terminar la noche, por datos que yo le he solicitado, eran casi 20. Es decir, la gente, el enfermo consumidor del bazuco, a la fuerza, ustedes no lo conducen a ninguna parte. Si esa es la puerta de entrada a una ruta de tratamiento, así no se puede. Entonces la pregunta hoy, que tengo entendido ha flotado en el ambiente, y el padre allá me corroborará, Gabriel. El padre Gabriel, está por allá el padre. ¿Qué pasó con esos casi 100 habitantes de calle que estaban en el caño en los últimos días? ¿Dónde están? Entonces, concluyo, presidente, gracias por la oportunidad. Primero, estamos ante una crisis humanitaria en la ciudad de Bogotá que no ha tenido el mejor tratamiento. Estos habitantes de calle, hoy día, los operadores humanitarios, organizaciones sociales que trabajan con ellos, nadie sabe dónde están, porque pareciera que la política al final del día fue bótelos, expúlselos, escóndalos. ¿Ok? La infraestructura que dejó la Bogotá humana, buena parte de esa infraestructura, como el comedor estaba dentro de Bacatá y Bacatá sigue operando. Uno de los comedores que estaba allí lo cerraron los CAMAT, cerraron territorios saludables. Y termino con lo siguiente, ministro Gaviria, aquí hay una oportunidad, ministro. Aquí hay una oportunidad para establecer la epidemia en la que se ha convertido el bazuco en Colombia y cómo lo vamos a tratar. La Bogotá Humana le dejó al presidente Juan Manuel Santos un proyecto de decreto que se titulaba, por el cual se reglamenta la creación de centros regulados para el uso terapéutico del cannabis y se dictan otras disposiciones. Esta puede ser una ruta. Usted ya dio un paso importante, ministro, que fue el tema de la cannabis medicinal para algunos tratamientos terapéuticos. Podemos crear, la única solución que nosotros estamos viendo, Ángela María, que obviamente no es el ESMAD, ni son gases lacrimógenos, es una ruta que conduzca hacia un consumo, hacia comunidades terapéuticas, consumos regulados y controlados,
y se están dando las condiciones para ello. Vale la pena explorar y termino. El Bazuco ha sacado a miles de colombianos a la calle y hoy el país no tiene un diagnóstico serio para ese problema. Presidente, la moción de orden. Gracias, concejal del Distrito Especial de Bogotá, Holman Morris. Moción de orden, Wilson Córdoba. Sí, presidente, escuchando al concejal atentamente, quedo con un sinsabor y una preocupación, porque el concejal se va a 16 años atrás, y entonces, ¿qué política hubo en los últimos 12 años sobre la atención de la política de la atención de los habitantes de la calle? Si nos estamos viendo a 16 años, entonces 16 Yo le contesto, años no hemos atendido a los habitantes de la calle, o hace 16 años los habitantes de la calle consumían menos y de 12 años para acá consumen más. Yo le contesto. Oye, doctor Wilson, muchas gracias. Responde Bueno, todo gracias. eso la doctora Ángela María Bueno, yo Romero. no sé si todo eso, pero concluyo, señor presidente, muchas gracias. En primer lugar, creo que aquí. Creo que no funciona. En primer lugar, darle las gracias, porque creo que hubo bastantes garantías para el debate, se escucharon las distintas voces, porque es verdad, las problemáticas complejas exigen múltiples miradas y soluciones complejas. Aquí nadie está diciendo que esto es fácil, esto no brotan de los árboles. Wilson, tú lo sabes, los habitantes de calle. Los habitantes de calle son unas figuras que algunos autores han estudiado, entre ellos Michel Foucault, como las figuras que se resisten a los modelos del capitalismo salvaje en el mundo, que se resisten a ser exitosos, a ser, a ser productivos, y que se expresan así, y eso lo podemos o no entender, pero es esa realidad, y por eso la traza principal y la habitabilidad de los habitantes de calle, los sin techo, los clochar, como los quieran llamar, están en tantas ciudades del mundo, y en Colombia en particular, como lo señalaba el ministro, y en la respuesta donde nos dice que ha habido una ficha enviada por el Departamento Nacional de Planeación, y ustedes, indagando sobre la problemática, esto es tan especial en las grandes ciudades. Entonces no es una cosa natural, eso no está ahí per se, eso obedece a trazas sociológicas, psicológicas, históricas, urbanas, que esas son las grandes complejidades de las ciudades, porque las ciudades son máquinas que fragmentan o que cohesionan. Estos son las ciudades. Y bueno, eso ha sido Bogotá, y es verdad, y eso nos ha tocado, y eso nos tocó. Y no es un debate para que se reconozca lo que nosotros hicimos en la época del cartucho, Wilson, que hicimos bastantes cosas. Era complejísimo, eran muchísimos más, no más, casi 2.000 familias pobres, como 6.000 habitantes de calle, de todo, no solo consumidores de basura, eran botelleras, vendedoras de periódico, mujeres que vendían verduras, mujeres que vendían ropa vieja, ¿sí? Familias que decíamos, Holman, llegaban a los sitios, en cualquier localidad de Bogotá con un letrero gigantesco, no se reciben lugares para tener niños y niñas, llegaban allá, llegaban al cartucho y algunos llegaron al Bronx. Y por eso estos temas a mí me apasionan profundamente, porque para mí son las aristas para medir la temperatura democrática de un país. Estos, los jóvenes en conflicto con la ley, las prostitutas, ¿cierto? Los vendedores ambulantes, todos ellos nos muestran en su manera de abordaje y de garantía de sus derechos qué tan democrático es el talante de un país, de una ciudad, de un gobierno. La verdad, gracias por estar aquí, pero yo no quedo para nada satisfecha con sus respuestas. Yo voy a preguntar, yo voy a seguir. Los derechos de petición son para nosotros una herramienta de trabajo seria, porque nosotros nos lo tomamos en serio. ¿Cuántas reuniones previas? Quien viene de la Subsecretaría de Seguridad dice, esto empezó 3 o 4 meses en un proceso de trabajo, cuando se establece esa unidad de comando prácticamente para esta. Yo sostengo que esto es una intervención militar en la ciudad, no de seguridad, no de ciudadanía. Sigue exactamente la lógica de todo lo que es la presencia, de lo que se ha llamado los bloques de presencia en las zonas rurales. Así llegaba
el ejército a tantos municipios de Colombia, primero la bota militar, luego la policía y, cuando había recursos, lo social. Aquí hubo una intervención militar desmedida para encontrar 900 máquinas tragamonedas. Permítanme decirme que a mí me produce eso risa. Risa, lo que ustedes encontraron fue 900 máquinas tragamonedas y 14 armas, nos dice quien viene de la subsecretaría. Todo eso, casi 3.000 integrantes de la fuerza pública. Para encontrar eso, Óscar Ospina, 900 máquinas tragamonedas, para eso no hubieran tenido que poner helicópteros, nada. Rescaten y saquen y acojan a los niños, que es la primera pregunta que ustedes no me han respondido. No me la han respondido, porque no es verdad que el ICF los haya remitido a DIPRON. Y DIPRON los tomó a los 28, 20 se evadieron. Hay 3 que están allí y 5 bajo medida de protección. Y no es verdad, subsecretario de Integración, no es verdad que estos niños no tengan derecho al debido proceso y que las familias no tengan derecho a saber dónde están. Usted dice 110 y luego 60. ¿Dónde están esos niños y niñas? 134. Ustedes habían hablado 700. Luego se bajaron a 134. Lo dijo Daniel Mejía. Aquí tengo mis derechos de petición, que son todas las pruebas que voy a mandar a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación, porque voy a pedir un derecho preferente, personero, para que se investigue esta intervención. ¿Sí? Voy a pedir un derecho preferente y estoy en todo el derecho de hacerlo. Todas esas pruebas, todos los audios, todos los videos, lo que se dice de parces que ya presentaron un litigio internacional al Comité Internacional de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la verdad es que eso fue entonces quiero saber, usted me dice 3 o 4 meses, eso quiere decir que el día siguiente de posesionarse, Enrique Peñalosa pensó, vamos a intervenir el vecino, que revisaron 8 de los funcionarios y funcionarias de la Secretaría de Integración, 8, antes de que firmara María Consuelo Araújo, se dice, no intervenimos en la planeación de... Dígame, ¿está diciendo mentiras su jefa que fue su jefa en el Instituto de Recreación y Deporte en la administración de Peñalosa? ¿Está diciendo mentiras María Consuelo Araújo? Por eso dije, me hubiera encantado que estuviera aquí, porque eso lo dicen después de 8 funcionarios de la Secretaría de Integración que revisaron este derecho de petición. No intervenimos en la planeación. Voy a pedirle las actas, las fechas, los nombres. En tercer lugar, no estaban preparados para la contingencia. No lo estaban. Porque Secretaría de Salud no entra ni siquiera en la segunda fase. Nos dice la respuesta de DIPRON que piden apoyo del CAMAR en el Hospital de Oriente, que entiendo que está operando, para trabajar con los jóvenes, pero no hubo una contingencia de salud. ¿Cómo es que no le preguntan al ministro Gaviria, que es el rector, no el único responsable, pero el rector de la política? Ministro, vamos a intervenir, y se dice que hay cerca de 3.500 habitantes de calle que todos son consumidores. ¿Cómo no le preguntan al ministro? ¿No confían en el ministro? ¿Pensaron que el ministro iba a salir a contarles a los ayayines que ustedes iban a intervenir el cartucho? ¿Cómo con 3.500 habitantes de calle ustedes tenían 1.040 y cerraron lugares? ¿Creían que iban a responder a esa contingencia? No, el lugar era la calle, y no el lugar donde ellos quieren estar, personera, con todo respeto. Usted no me puede responder a mí que ¿dónde están los habitantes de calle? ¿Están en la calle? No, señora, usted le tiene que responder a esta ciudad. ¿Dónde están? ¿Cómo fue el registro? Usted no tiene por qué esperar a que nosotros pidamos que los investiguen. Su tarea como personera, y usted lo decía, es vigilar que se cumplan los derechos humanos en esta ciudad. Y usted, que es penalista, sabe también que tiene todo el derecho a preguntarle a la Secretaría, usted que es penalista, ¿dónde están? Usted puso una denuncia penal, que fue la de envenenamiento. Pues será muy importante, y se la vamos a pedir, yo creo, porque eso ya está en la Fiscalía, es documento público, ¿dónde están sus presunciones? ¿Sí? Porque ese es el delito. ¿Quiénes los estaban envenenando? ¿Sí? ¿Cuál es la investigación que hay en curso? Entonces a usted todavía le toca una tarea grande, grande, secretario.
Y finalmente, subsecretario, si ustedes los quieren tanto, si ustedes los aman, a los habitantes de Calle, si les tienen tanto afecto, como usted dice, ¿cómo es que en esta acta, y la trae el ministro, le piden al ministro que viole las sentencias de la Corte? Acta del 15 de septiembre, imagínense, lo llaman después de casi 3 meses de la intervención, porque se le salió esto de las manos, como se le ha salido a Enrique Peñalosa cantidades de las problemáticas de las manos, porque no lo traje, tenemos es un alcalde de plastilina, nunca viene al Congreso, ¿cierto? No traje a Enrique Plastilino, pero bueno, la próxima vez lo traemos. Ustedes le piden al ministro que viole la Constitución y que, para poder continuar trabajando con ellos, hagan desarrollos normativos para intervenir de manera más contundente a esta población, pidiéndoles que restringan su movilidad, que los declaren interdictos, Holman, para poder hacer con ellos lo que a ustedes les dé la gana. Eso no es amor. Si eso es amor, ¿cómo será el odio? Imagínense si eso es que a uno lo amen, ¿cómo será el odio? Entonces les digo, yo sigo preguntando, ustedes no me contestaron. De esa ruta de la muerte que trazamos, que documentamos con vigilantes en la calle, con comerciantes, con testimonios, ¿dónde están esos cerca de 100, 120 habitantes de Calle? No me contestaron. Y vamos a seguir preguntando por los niños y las niñas. ¿Dónde están? Porque si bien ustedes hicieron ese operativo, ustedes tienen la obligación de hacer un seguimiento de dónde están. Hay un debido proceso que un defensor de familia ejecuta, pero hay un derecho a las familias a saber dónde están esos niños. Nos han pedido familias que van al ICF y les dicen no sabemos dónde están. Esa es una obligación de ustedes porque ustedes fueron los que crearon, como lo decía Holman, esta crisis humanitaria. Entonces, gracias por sus respuestas. Seguramente, señor presidente Óscar Ospina, vamos a hacer un nuevo debate. Aquí va a haber una audiencia para escuchar a los habitantes de Calle. Yo quiero agradecerle a Alberto, a Parces, a los aportes de nuestros compañeros. Yo estoy de acuerdo, Wilson, que por supuesto hay elementos de seguridad, pero como bien lo dice la Corte Constitucional también, cuando interviene el ejército, primero los derechos humanos y luego el orden público. Y aquí el orden se trastocó, ustedes lo violaron. Y si esa, vuelvo y repito, si esa es la política del amor con los habitantes de Calle, ¿cómo será la del odio? Entonces, si ustedes van a seguir haciendo esto, ya lo hicieron en San Bernardo, ¿qué pasó? ¿Cómo intervinieron? ¿Cuáles son los resultados? Y seguramente en la próxima audiencia o en el próximo debate nos van a poder decir cuántos grandes narcotraficantes tienen ustedes